Imagina un país en el sur de África, donde la fuerza de la naturaleza salvaje se entrelaza con las historias humanas. En el mapa parece una sola masa de tierra, pero cuando entras en él, descubres distintos climas, distintas culturas y distintos ritmos. Aquí la vida se mueve entre el orden de las ciudades modernas y la verdad pura de la naturaleza. A veces es muy tranquila, a veces muy dura y a veces sorprendentemente cálida y hospitalaria. Ese país es Zimbabue. Zimbabue se encuentra al norte de Sudáfrica, en el interior del continente, y no tiene salida al mar. Aunque no se abre directamente al océano, eso no reduce su riqueza natural. Al contrario, el país es conocido por sus grandes ríos, extensas sabanas, zonas montañosas, parques nacionales y por una de las maravillas naturales más impresionantes de África, sus cataratas. La geografía de Zimbabue no le da un solo rostro, sino varios. Uno de los símbolos más icónicos de estas tierras son las cataratas Victoria, ubicadas en el río Zambeze. En la lengua local, este lugar se describe como el agua que truena como humo. Y no es solo un sitio donde los turistas toman fotos. También es un escenario que recuerda la enorme superioridad que la naturaleza ejerce sobre el ser humano. El estruendo del agua, la neblina que se eleva y los arcoíris que aparecen en el cielo graban a Zimbabue en la memoria con una sola imagen. Para muchas personas, una escena que define África comienza justo frente a estas cataratas. La capital de Zimbabue, Harare, representa el rostro moderno del país. La ciudad no se mueve con una velocidad excesivamente caótica como algunas metrópolis africanas. En Harare se percibe cierto orden y una sensación de calma. Grandes avenidas, edificios modernos en algunos puntos, mercados, pequeñas tiendas, sonidos de música local y la relación práctica que la gente mantiene con la vida cotidiana. Todo esto se hace visible aquí. Harare es como el corazón del país, pero para entender Zimbabue no basta con mirar solo a Harare, porque este país se narra más por el ritmo de la naturaleza y de las comunidades locales que por la ciudad. Zimbabue también tiene una identidad histórica muy fuerte. Incluso su nombre carga un legado. Las ruinas de piedra de la antigua ciudad conocida como Gran Zimbabue demuestran que en estas tierras existió una gran civilización. Estas estructuras muestran que África no está hecha solo de naturaleza, sino también de historia, arquitectura, comercio y cultura. Conocer Zimbabue a fondo empieza por sentir el pasado en el silencio de estas ruinas. La estructura social de Zimbabue es compleja y estratificada. En el país conviven distintos grupos étnicos, distintas lenguas y distintas tradiciones. Entre los idiomas más hablados destacan el Shona y el Ndebele. El inglés, por su parte, cumple un papel importante en ámbitos oficiales y educativos. Esta diversidad lingüística incrementa la riqueza cultural del país. La forma de hablar, los rituales de saludo y el lenguaje de la vida cotidiana reflejan lo fuertes que son los lazos sociales en Zimbabue. Si hay una característica que define la vida en Zimbabue, es la resiliencia. La gente ha enfrentado dificultades, ha vivido periodos de crisis y ha atravesado altibajos económicos. Aún así, ha logrado conservar pequeñas alegrías cotidianas y mantener sus vínculos sociales. Aquí, una sonrisa a veces es la señal de una gran fortaleza. No siempre se vive en condiciones perfectas, pero aún así, la vida continúa. Se sostiene la familia, se mantiene el vecindario y se sigue aferrando al futuro. La economía del país se apoya en la agricultura, la minería, el turismo y los servicios. En algunas regiones, los suelos de Zimbabue son bastante fértiles y la agricultura, especialmente en zonas rurales, está en el centro de la vida. Productos básicos como el maíz influyen directamente en la seguridad del día a día. Además, la minería está ligada a la riqueza de recursos del país, y el turismo es uno de los espacios donde Zimbabue se muestra en el escenario mundial. Las cataratas Victoria
los parques nacionales y las experiencias de safari se encuentran entre las principales motivaciones de quienes visitan el país. Lo que hace atractivo a Zimbabue para los turistas no es solo un paisaje bonito. Aquí, mientras observas la naturaleza, también te observas a ti mismo, porque la vida salvaje de África reduce el espacio de control del ser humano. Ver un elefante en medio de la sabana, seguir la huella de un león o mirar a los antílopes beber agua junto a un río recuerda el ritmo real de la vida. Parques como Hwange, uno de los más grandes del país, hacen posible esta experiencia. Pero la belleza de Zimbabue no está solo en su naturaleza, también vive en su atmósfera cultural. La música acompaña el día a día, en la calle, en los mercados, en el transporte y en las reuniones en casa. El ritmo funciona como una forma de comunicación. Conviven instrumentos locales, melodías tradicionales y sonidos urbanos modernos. A veces, al caminar por un mercado, sientes que no se venden únicamente productos. También se siente el alma del país, mezclada entre el olor de las especias, los sonidos de la calle y una música que llega desde lejos. La gastronomía también forma parte de esa identidad. Los alimentos básicos suelen ser sencillos, pero nutritivos. Platos a base de maíz, verduras y carne aparecen con frecuencia en la mesa diaria. En las zonas rurales, comer no es solo alimentarse, es compartir. En las ciudades, restaurantes más modernos combinan sabores locales con cocina internacional. En Zimbabue, la cultura gastronómica refleja algo muy claro: sencillez, comunidad y solidaridad. La educación es un ámbito valorado, especialmente en los centros urbanos. Muchas familias quieren que sus hijos estudien, porque la educación se percibe como la llave de un futuro mejor. Sin embargo, la igualdad de oportunidades no siempre es fácil. Las diferencias entre ciudad y campo se notan. Aún así, el deseo de aprender y avanzar sigue siendo una motivación poderosa. La docencia es una profesión respetada, pero exigente, y para muchas familias, acceder a una buena escuela es una verdadera inversión en esperanza. El ritmo cotidiano cambia según el lugar. En Harare, el día empieza temprano. La gente va al trabajo, los mercados abren, las combis se llenan y la ciudad cobra vida. En el campo, la jornada comienza con la naturaleza. Trabajo agrícola, cuidado de animales y tareas como el transporte de agua. Aunque estas rutinas puedan parecer duras desde fuera, dentro de las comunidades son parte normal de la vida. En la cultura social, el respeto y el saludo son fundamentales. Especialmente en poblaciones pequeñas, saludar es el primer paso para construir una relación. Respetar a las personas mayores sostiene el orden social y funciona casi como un reflejo cultural. Vivir en Zimbabue o pasar allí tiempo puede ser transformador. Algunos aspectos de la vida pueden ser duros, pero otros son profundamente humanos. Cuando el confort moderno disminuye, los lazos sociales suelen fortalecerse. La gente sabe sostenerse en comunidad, los vecinos se cuidan, la solidaridad familiar es fuerte y el sentido de pertenencia sigue vivo. Y dentro de todo esto hay algo que se siente, aunque no siempre se vea: la esperanza. No siempre aparece en forma de riqueza o edificios brillantes. A veces está en una madre que camina al mercado, en un niño que va a la escuela, o en una conversación tranquila al atardecer. Entender Zimbabue es, en parte, aprender a ver esa esperanza pequeña pero firme. Por eso vale la pena mirar la vida social más de cerca. Zimbabue no se cuenta solo por su naturaleza, sino por la manera en que su gente construye el día a día. La música, los encuentros, la familia y las relaciones. En Harare, la vida social puede sentirse más urbana y moderna. En otras ciudades como Bulawayo, el ritmo cambia. Y en zonas rurales, lo social se organiza sobre todo alrededor de la comunidad y la familia. Aquí, socializar no es solo salir, es existir juntos. En la ciudad,
muchas personas se reúnen por la tarde en cafés, restaurantes o lugares con música en vivo para soltar la presión del día. Pero la diversión suele ser sencilla, sin ostentación. Conversar, escuchar música, compartir y descansar un rato suele ser suficiente. Las reuniones en casa también son frecuentes. Se come, se habla, se pone música. Incluso cuando las condiciones económicas o el transporte limitan las salidas, la vida social no se debilita, se adapta y los vínculos se sostienen con recursos modestos. En la vida rural, el sentido de comunidad es aún más fuerte. Bodas, reuniones familiares, funerales y eventos culturales o religiosos reúnen a las personas y refuerzan los lazos. En esos momentos, el individuo se queda en segundo plano y la comunidad se vuelve el centro. Las relaciones entre mujeres y hombres reflejan tanto valores tradicionales como dinámicas modernas. En las grandes ciudades se ven modelos más independientes e igualitarios. En zonas rurales pesan más las expectativas tradicionales. En general, las relaciones no se consumen con prisa. Se valora conocerse y la confianza no se construye rápido. Para muchas personas, una relación seria no es solo un vínculo entre dos individuos, sino también entre dos familias, por lo que conocer a la familia se vuelve un paso importante. La familia extensa, tíos, primos, abuelos, funciona como red de apoyo y como estructura social. El matrimonio, especialmente en entornos tradicionales, sigue siendo un acontecimiento comunitario donde la música, la cultura y las tradiciones se muestran con fuerza. Y en contextos de incertidumbre económica, las redes de apoyo, vecinos, compartir, ayuda mutua, suelen reforzarse, acercando a las personas. En las ciudades también existe vida nocturna, con bares, restaurantes y música en vivo, pero suele girar más alrededor del ritmo y la energía colectiva que de un símbolo único. El clima y las estaciones también influyen. La temporada de lluvias puede cambiar la dinámica rural, y en épocas más soleadas se activan mercados, espacios abiertos y encuentros. En general, la hospitalidad hacia los extranjeros es fuerte, sobre todo en zonas turísticas. En el interior puede despertar más curiosidad, pero conversar y preguntar cómo estás forma parte de la vida social. En definitiva, Zimbabue es un país que se entiende no solo por su naturaleza, sino por cómo su gente sostiene la vida. A veces puede ser exigente, pero también enseña a conectar, a comprender el valor de la comunidad, la familia y los vínculos. Por eso, Zimbabue no es solo un lugar que se visita, es un lugar que se siente, que hace pensar y que deja algo dentro. Con esto llegamos al final de esta narración. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.